Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Claudio X González está metido hasta el cuello. En las últimas horas salen dos escándalos que terminan de hundir a esta cabeza política de la oposición en nuestro país. El primero de ellos, el dinero. Finalmente se obtienen datos del origen y el destino del dinero de Mexicanos contra la corrupción. ¿Cuánto ha recibido? ¿De quiénes? ¿Y cómo se los han gastado en estos reportajes en contra del presidente López Obrador? Hoy sacan uno nuevo incluso, en contra del secretario de la Defensa Nacional, patrocinado también por Estados Unidos, que quiere debilitar a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y en segundo lugar, con el tema de los maestros. Hoy sale y circula a través de las redes sociales un video inédito de cómo se explicaba, cómo defendía la reforma educativa Claudio X González criminalizando a los maestros. Esta misma reforma que le permitió crear toda una red de corrupción y financiamiento con el CIDE, con la UNAM, con el INE, con Mexicanos contra la corrupción. Todo esto también cortesía de los gobiernos del PRI y del PAN. De esto vamos a hablar el día de hoy, también lo que señala el presidente López Obrador sobre estos temas, así que les invito que me acompañen durante los próximos minutos y si les gusta el video también les invito a que se suscriban al canal y les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con la lana, vamos a arrancar con el dinero. El día de hoy sale un reportaje de Contralínea que habla de estos movimientos financieros de Mexicanos contra la corrupción y sobre todo el dinero, cómo se ha recibido y cómo se ha gastado. Particularmente señalando que Estados Unidos ha donado prácticamente 50 millones de pesos para la guerra sucia de Claudio X González. Entre 2019 y 2021, el gobierno de Estados Unidos habría dado esta cantidad, 50 millones de pesos. Además de esto, Claudio X González recibió a través de su organización 122 millones de empresas, como pues el caso de Kimberly Clark, de su propia empresa, de Valentín Díez Morodo, de Fundación Maelba, de Fundación Caluz, de Alberto del Valle Perochena y del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana de Alejandro Martí. Todos ellos también, entre algunos más, habrían financiado la operación de Mexicanos contra la corrupción. Y aquí, bueno, algunas de las facturas que también ya se dieron a conocer en la mañanera. Este es uno en lo particular por 938,000 pesos, recibido de la agencia USAID, que es la que se encarga, a través de la Embajada de Estados Unidos, de patrocinar a Mexicanos contra la corrupción. Entonces, bueno, tenemos estos 171 millones en total que habría recibido Mexicanos contra la corrupción. Ahora, ¿cómo se los gastó? Ya esto no es tan novedoso, sobre todo el financiamiento de los Estados Unidos, pero ¿cómo se ha gastado este dinero? Bueno, de acuerdo al reportaje que como ven es bastante extenso. Por ejemplo, en el 2019 gastó 31 millones en cuestiones de nómina, además de que le transfirió 1 millón de pesos al propio Claudio X González, 1,300,000. Vamos con el gastos del 2020. Por ejemplo, aquí se financió a Gerardo Carrasco, quien promovió los amparos en contra del aeropuerto de Texcoco, y también al señor Darío Manuel Ramírez, quien es ex representante de Artículo 19 y actual vocero de Mexicanos contra la corrupción. A ellos les tocó poco más de 1 millón de pesos, para que veamos también cómo estas otras ONGs, que por cierto también son financiadas por Estados Unidos, finalmente también terminan siendo financiados por Claudio X González. Sin embargo, menciona las investigaciones, los reportajes, estos que sacan en contra del presidente. A esto se refiere la nota con Guerra Sucia. Por ejemplo, sacan las investigaciones periodísticas sobre farmacias, gastaron 548,000 pesos. Sobre los rumanos en la Riviera Maya, 563,000. Investigación en el sector salud, 1,170,000. Investigación en Pemex, 580,000. Investigación Liconza, 554,000. También hay otra del Sistema Nacional Anticorrupción por 745,000. Por investigación de los procesos de evaluación dentro de Pemex, 1,500,000. Programas de revisión de los programas educativos del presidente por 2,353,000, hablando de los maestros que ahorita vamos a hablar. Y entonces ahí en promedio, más o menos entre 500,000, 1 millón y hasta 2 millones, Claudio X González ha financiado en los últimos años
particularmente en los gobiernos del presidente López Obrador. Todas estas investigaciones, pero bueno, finalmente también dentro medias mentiras y medias verdades, porque en eso terminan siendo las investigaciones. Se anclan en algunas realidades y crean toda una historia fantasiosa para tratar de dañar la imagen del presidente y ahora más reciente tratar de dañar la imagen del secretario de la Defensa. En esta línea que llega desde los Estados Unidos para debilitar a las Fuerzas Armadas de nuestro país. El día de hoy aparece publicado en la primera plana, 8 columnas en grandote con fotografías, un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción en Reforma, en donde aseguran que el general Luis Crescencio Sandoval habría comprado un departamento, dicen, a un proveedor. Y empiezan con esto del conflicto de interés. Ahora, ¿cuál es la historia que ellos sacan en esta presunta investigación? Así ya vimos cómo está financiada por el gobierno de Estados Unidos y por estos empresarios privados. Dice, la socia de una empresa proveedora de la Defensa Nacional le vendió a Luis Crescencio un lujoso departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real en Huixquilucan, según reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción. 2 años después, dice, de la transacción, o sea, se compró el departamento y 2 años después la empresa proveedora obtuvo un contrato de la dependencia. El titular de la Sedena reportó a la Secretaría de la Función Pública que el valor de adquisición del departamento fue de 9 millones de pesos. Sin embargo, ellos lo que hicieron es que básicamente entraron a internet y sacaron un dato en donde ellos aseguran que el departamento llega a costar hasta 30 millones de pesos, aunque sabemos que en esto de las propiedades hay de todos tipos, colores y sabores. Y en las zonas también, y ya estuve checando, efectivamente, hay algunos departamentos que están entre 8, 9, 10 millones. Hay otros que llegan a los 20 millones y alguno que otro por ahí, alguno, pero ya de los más caros, llega hasta los 30 millones. Todavía si hubieran puesto la cifra de 20 sería más creíble, pero ellos se fueron con el departamento más caro que encontraron y ese es el que terminan poniendo en este reportaje. Ahora, bueno, además de esto, dice, la empresa que vendió es Promatec, Protective Materials Technology. Esta es la proveedora, de la cual, bueno, es socia la dueña que le vendió el departamento. Señala que esta socia también tiene otra empresa que es de nombre Macoiza, que fue proveedora también de chalecos en el gobierno de la Ciudad de México durante la administración de el ahora presidente López Obrador, y también fue proveedora para el blindaje de patrullas en la Policía Federal Preventiva durante la gestión de Alejandro Hertz, esto durante los sexenios del PAN. En febrero del 2022, la empresa obtuvo un contrato en la Sedena, dice el reportaje, por 300 millones de pesos para abastecer 48,000 juegos de placas balísticas. Y bueno, en su declaración, Sandoval reporta que el pago o el departamento costó 9 millones, lo pagó con crédito hipotecario y que lleva ya pagados aproximadamente entre 5 y 6 millones. Eso es lo que dice el reportaje. Y entonces, bueno, sacan de la empresa Promatec, que es la socia, es Alejandra Aguilar Solórzano, quien es la que le vendió a Luis Crescencio Sandoval, y que el 10 de febrero tuvo este contrato por 300 millones de pesos. Lo que se menciona es que había riesgo de incumplimiento, algo que finalmente sucedió. Esto a inicios del 2022. Y aunque aquí ponen el mensaje de que uno de los generales había pedido que se le diera chance a la empresa, ahí termina el reportaje. Ya no se dice más. ¿Y por qué es importante este asunto de por qué la historia se queda inconclusa? Ahorita vamos a ver. Pero bueno, finalmente, este es el argumento. Una proveedora o la socia de una proveedora le vende un departamento a Luis Crescencio Sandoval. La empresa de esta socia, 2 años después, recibe un contrato en la Secretaría de la Defensa. Y con esto ya está el escándalo, las 8 columnas. Y dicen, es que es la proveedora consentida de la Cuarta Transformación. Vamos con la historia, breve historia de la proveedora, de Promatec. Promatec es una proveedora que se dedica justamente a esto, a vender equipos de aditamentos de seguridad, sobre todo en cuanto a uniformes y demás, protección, chalecos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta empresa, que ya tiene algunos años trabajando, no solo le ha vendido
al gobierno federal. También incluso le ha vendido a los panistas, por ejemplo, a los panistas más recalcitrantes en el estado de Guanajuato, que podemos decir que están de los más ultras panistas están ahí, en Guanajuato. Incluso a inicios del 2022, el Ayuntamiento de León, allá en Guanajuato, le había dado ya, pues prácticamente había dado pues un contrato a Promatec, ya era uno de los finalistas con otra empresa colombiana. Resulta, sin embargo, que a inicios del 2022, y esto es lo interesante y por eso les decía que era importante saber que la historia no termina, resulta que a inicios del año pasado, Promatec fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública. Sí, ¿por qué? Porque perdió un certificado y por otra serie de irregularidades. Un certificado internacional que le impedía pues ya surtir estos equipos porque no tenían la certificación que estaban demandando las dependencias. Cuando se estaba dando esta licitación en el Ayuntamiento de León, allá en Guanajuato, el estado panista de Diego Sinue, es que esto para precisarlo, entonces, pues llega el administrativo, le dice al cabildo, señores, pues ya esta empresa no tiene certificado, está inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública y los convence que se vayan con la otra finalista, que terminó siendo una empresa colombiana, que por cierto también generó escándalo allá en León. Pero bueno, finalmente esto es lo que sucedió. En el caso del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, efectivamente, se refiere que le dieron un contrato de 300 millones en febrero del 2022 y se refiere que ya no entregó los chalecos. Sin embargo, la historia no refiere cómo concluye la historia, cómo concluyó todo esto del contrato, porque finalmente la empresa terminó siendo inhabilitada. Y aunque no tenemos información, pues ahora el siguiente paso que vamos a revisar es qué sucedió con el contrato, porque en una de esas hasta se les canceló y finalmente no hubo absolutamente nada, repito, por toda la situación que está sucediendo con esta empresa. Pero la idea es manipular, la idea es contar la mitad de la historia y el resto dejarlo a la imaginación y sentar una interpretación tendenciosa para dañar en este caso la imagen de Luis Crescencio Sandoval, presentando lo que ahorita va a acusar la oposición todo el día con esto del conflicto de interés. Es que así como sucedió con José Ramón, el hijo del presidente, miren a Luis Crescencio, ahí está también con este conflicto de interés. Solo que la diferencia importantísima en todo esto es que no es el hijo del presidente, que de por sí es una figura política importante por ser la familia presidencial, sino estamos hablando del titular de las Fuerzas Armadas. Y esto nos lleva también a lo que viene sucediendo en Estados Unidos, porque Estados Unidos está pagando el dinero. Ellos están financiando a Mexicanos contra la corrupción. Porque lo que está sucediendo allá es que aunque esté con este debate de la iniciativa de que sí, algunos la apoyan y otros no la apoyan, de que se invada nuestro país, de que el ejército de Estados Unidos se meta a México, bueno, pues ya que creen, crearon una comisión especial. Incluso esto lo reporta la propia Dolia Esteves, en donde dice que el líder de la Cámara Baja, el Speaker McCarthy, escogió al congresista Dan Crenshaw, ¿se acuerdan ustedes? Este señor del parche, ahí está la imagen, para que presida un novedoso grupo de trabajo que propondrá legislación para confrontar estos grupos mexicanos. Crenshaw favorece el uso de los militares estadounidenses aquí en nuestro país. Y ahora él será el presidente de esta comisión especial. Y este mismo día se anuncia este reportaje en contra de Luis Crescencio Sandoval, que es uno de los activos principales del gobierno federal justamente para combatir a estos grupos. O sea, ahí vamos juntando las piezas de rompecabezas y todo empieza a tomar forma. Y todo también surge de ahí. Y esta es la parte más transparente. El dinero que termina recibiendo Claudio X González de Estados Unidos para financiar estos reportajes que ahora terminan siendo publicados en estos medios afines. Y ahí no termina la historia. El otro escándalo, el asunto de los maestros. Hoy que es el Día de los Maestros, bueno, el presidente hace un anuncio importante en donde señala un incremento al salario de, pues llegando a ser 16,000 pesos mensuales, cuando menos, que esto es lo que recibirían todos los trabajadores del sector educativo, que es el promedio de lo que se recibe o de lo que se está registrado en el IMSS por parte de los trabajadores. Entonces ningún trabajador va a ganar menos de 16,000 pesos, pero además también este año van a tener un incremento retroactivo al mes de enero del 8%. Felicidades a todos los maestros, por cierto, en este su día y por toda la labor que hacen por los niños y los jóvenes de este país. Y algunos adultos, ¿por qué no? Todos tenemos siempre oportunidad de aprender algo gracias a los maestros. Y bueno, quien no lo piensa así, sin embargo,
es Claudio X González. El día de hoy sale un video inédito de Claudio X González en los momentos en los que se estaba discutiendo, aseguran esto de la reforma educativa. La reforma que finalmente castiga a los maestros, los reprime y pues ahí Claudio X González los trató como delincuentes. Esto es lo que dijo y así es como se expresó en aquellos momentos. Entonces hay que intervenir en Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán y de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Son unos trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Ches delincuentes. Y hay que intervenir. Pues así es como les dice, ches delincuentes, ¿no? Esa es la expresión que pues hace Claudio X González sobre los maestros, sobre la represión hacia los maestros, porque no siguen sus propios intereses. Y bueno, el día de hoy lo que se han puesto a hacer es cuestionar el trabajo de los maestros. Incluso el propio Ricardo Anaya saca un video acusando que hay una estrategia de ideologizar a la infancia mexicana, hacer niños que todos sean comunistas y que apoyen a la izquierda, porque la realidad es que ellos son los que se quieren adueñar de las juventudes de nuestro país. Incluso también lo que se dio a conocer por pues, el CONACYT, que es esta gráfica, esta red de intereses, por ejemplo, particularmente en cuanto al CONACYT y al CIDE. Esto fue lo que se construyó también durante mucho tiempo, en donde ellos se terminan adueñando de la educación superior. Incluso toda la derecha, ahí está Lorenzo Córdoba, Javier Lozano, todos ellos dan clases en estas instituciones de educación superior. Todos ellos educan a las nuevas generaciones y el problema es que cuando llega otro tipo de educación que no es afín a su ideología, empiezan también con esta línea, criticando, dañando, reprimiendo, ¿no?, a los maestros que tienen dan otras enseñanzas muy distintas a los de la derecha y quienes impulsan el modelo neoliberal. Por eso es que se adueñaron de la UNAM. Por eso es que todos ellos están ahí dando clases, porque así es como quieren formar a los nuevos jóvenes. Pero bueno, así las cosas también en este asunto, en el tema educativo. Día negro para Claudio X González en varios sentidos. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.